Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Filipina Isabel de César. Ella fue una dama alemana que se acabaría casando de manera morganática con un príncipe, contrayendo así un escandaloso matrimonio que ocasionaría que no fuese nunca aceptada ni por la familia ducal ni por la corte del ducado de Sajonia-Meiningen, siendo ella y sus hijos tratados de malos modos. Espero que os guste este vídeo. Filipina Isabel de César nació el 6 de marzo de 1686 en la ciudad de Kassel, en el landgraviato de Hesse-Kassel, actualmente en Alemania. Fue hija del militar David César y de la esposa de este, una mujer de la que se desconoce el nombre. Tampoco se sabe cuántos hijos tuvo exactamente el matrimonio, tan solo se sabe que Filipina Isabel era la menor de sus hijas. Los César no pertenecían a la nobleza, sino a una familia burguesa muy bien posicionada, gracias a la posición de su padre, quien servía dentro del ejército del landgraviato de Hesse-Kassel como capitán. Pese a no ser una familia noble, se sabe que Filipina Isabel y sus hermanas recibieron una buena educación basada en idiomas, labores domésticas, religión, modales, matemáticas básicas y literatura, siendo así formadas para poder administrar bien un hogar y a la vez poder llevar una vida cortesana. Gracias a la posición de su familia y a la buena educación que recibieron, su hermana mayor, Sofía Carlota, fue elegida para ser una de las damas de compañía de la princesa Isabel Ernestina de Sajonia-Meiningen, puesto que ocuparía hasta el año 1706, debido a que se casó con el maestro de capilla de la corte de Meiningen, es decir, con el músico que dirigía la orquesta de dicha corte. Al abandonar a su hermana, su puesto como dama de compañía, Filipina Isabel fue elegida para sustituirla, instalándose así dentro de la corte de Meiningen, donde pronto destacaría por su encanto y apariencia, siendo descrita como una mujer sencilla, culta, inteligente e ingeniosa, además de que fue descrita durante su juventud como una dama menuda y atractiva. Su señora, la princesa Isabel Ernestina, estaba muy unida a su hermano Antonio Ulrico, algo que permitió a Filipina Isabel el poder conocer personalmente al príncipe, quien se enamoraría perdidamente de ella. Antonio Ulrico era el hijo menor del duque Bernardo I de Sajonia-Meiningen y destacaría en su época por no ser como los demás príncipes de su tiempo. Él rechazaba los protocolos y las uniones matrimoniales por cuestiones políticas, siendo considerado por algunos de sus contemporáneos como un hombre que amaba la libertad. Como Antonio Ulrico era el menor de todos los hijos del duque Bernardo, este no tenía esperanzas de heredar algún día el ducado de Sajonia-Meiningen. Por esa razón, decidió saltarse todas las normas y casarse con Filipina Isabel en secreto en el mes de enero de 1711 en la ciudad de Ámsterdam, en las Provincias Unidas de los Países Bajos. Para entonces, ella tenía 24 años de edad en el momento de la unión y él 23. Cuando su casamiento salió a la luz, no solo sería un gran escándalo para la familia ducal y su corte, sino también para la familia César, quienes no aprobaron su casamiento, especialmente su madre y sus hermanos, quienes prácticamente repudiaron a Filipina Isabel, considerándola como una verdadera vergüenza para su familia. A su regreso a la corte de Sajonia-Meiningen, tampoco sería bien recibida por los demás cortesanos y por la familia ducal, los cuales la tratarían como una mujer cualquiera.
Pese a que su matrimonio no era aceptado por las familias de ambos cónyuges ni por la corte ducal, Filipina Isabel y su marido Antonio Ulrico se mostraron como un matrimonio muy enamorado y unido. La pareja pronto empezó a traer a sus hijos al mundo, llegando a tener un total de 10 vástagos, 7 hijas y 3 hijos varones, pero desgraciadamente 5 de ellos murieron durante la infancia y el resto permanecieron solteros para el resto de su vida, ya que al haber nacido dentro de un matrimonio morganático no se les permitió el poder casarse, muriendo todos ellos sin descendencia. Su marido, Antonio Ulrico, luchó durante todo su matrimonio porque Filipina Isabel y sus hijos tuviesen un mayor reconocimiento, así que gracias a la buena amistad que mantenía con el emperador Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, consiguió para ellos el rango de príncipes imperiales, además de recibir el título de príncipes de Sajonia-Meiningen. Su esposo también intentó legitimar a sus hijos para que éstos formasen parte de la línea sucesoria de dicho ducado, pero el duque Federico III de Sajonia-Gotha-Altenburgo conspiró para que esto no llegase a suceder, debido a que dicho duque ambicionaba el poder apoderarse del ducado de Sajonia-Meiningen si la familia ducal se quedaba sin descendientes legítimos, siendo sus hijos finalmente excluidos de manera oficial de dicha línea sucesoria en el año 1744 por orden del emperador Carlos VII del Sacro Imperio Romano Germánico. Filipina Isabel permaneció en medio de todas aquellas tensiones, viendo ni cómo ella ni sus hijos eran aceptados ni por la corte ni por la familia ducal, siendo en todo momento tratados de una manera muy despectiva y humillante, mientras su marido luchaba por sus derechos. La princesa falleció el 14 de agosto de 1744, muriendo poco después de haber recibido la noticia de que sus hijos habían quedado excluidos de la línea sucesoria del ducado por orden del emperador Carlos VII, falleciendo así a los 58 años de edad en la ciudad de Meiningen, tras haber sufrido una larga enfermedad, la cual se resintió bastante cuando recibió aquella mala noticia. Su muerte fue muy sentida por su marido, debido a que el matrimonio siempre había estado muy enamorado y habían permanecido muy unidos pese a tener a todos en su contra. Un día después de haberse producido su fallecimiento, las campanas de las iglesias de la ciudad de Meiningen empezaron a sonar para anunciar su muerte y como forma de luto, pero pronto todas ellas dejaron de sonar por orden directa de la familia ducal, iniciándose así una gran disputa que duró durante 8 largas semanas ante tal prohibición. Pero finalmente la muerte de la princesa cayó en el olvido, siendo tan solo recordada por su marido y sus hijos. Por orden de la familia ducal, el ataúd de la princesa no fue enterrado en la cripta ducal del Palacio de Isabel de Meiningen, ya que no era considerada digna de ser enterrada junto a otros miembros de la familia ducal, siendo su ataúd dejado tan solo en el suelo de dicho lugar y tapado con un montón de arena, permaneciendo así durante unos cuantos meses, hasta que finalmente acabará desapareciendo con el paso del tiempo, dudándose dónde se pueden encontrar sus restos mortales, si es que aún se conservan. La muerte de Filipina Isabel fue un duro golpe para su marido, quien se acabaría convirtiendo en un hombre muy irascible y rencoroso con su familia y con la corte. Pese a que su esposo, Antonio Ulrico, pensaba que nunca iba a heredar el ducado de Sajonia-Meiningen, este acabaría convirtiéndose en duque 2 años después de haberse producido la muerte de la princesa, ante los fallecimientos de todos sus hermanos y sobrinos. Al no haber podido legitimar a los hijos que había tenido junto a Filipina Isabel,
Antonio Ulrico se vería obligado a casarse para intentar tener al menos un heredero legítimo y que así no llegase a su fin su linaje familiar, casándose con la princesa Carlota Amalia de Hesse-Philippsthal, con quien llegaría a tener 8 hijos en común. Pero Antonio Ulrico nunca volvería a ser el mismo hombre desde la muerte de su primera esposa. Es más, cuando se convirtió en el nuevo duque de Sajonia-Meiningen, él se desentendió de todo y se retiró a la ciudad de Frankfurt del Meno, algo que ocasionó que el ducado se arruinase económicamente. No hay mucho más que decir sobre Filipina Isabel. Ella fue una mujer que desgraciadamente acabaría siendo señalada y humillada por muchos de sus contemporáneos. Incluso sería repudiada por su propia familia por haberse casado por amor, contrayendo así un matrimonio morganático que sería considerado como un gran escándalo y una gran vergüenza para las familias de ambos cónyuges, siendo así esta princesa muy duramente criticada, además de que ella y sus hijos fueron tratados en todo momento como apestados. Es más, después de fallecer, Filipina Isabel no fue tratada de una manera más digna, sino una vez más humillada públicamente. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Filipina Isabel de César. Espero que os haya gustado esta historia. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras consortes morganáticas que no fueron aceptadas por sus familias políticas. Y con esto me despido. Hasta la próxima.